Estamos aquí con el concejal José Cuesta. Un gusto, concejal, siempre abierto como al diálogo con las personas jóvenes, estudiantes y pertenecientes, claro, al ámbito del universitario. José, un poco la conversación iba guiada a lo que ha sucedido los últimos días en cuanto a las reacciones de la alcaldía y, claro, de las directivas de las universidades en cuanto a lo que es el espacio público y lo que es un derecho frente a lo que es un privilegio. Creo yo el transporte es un derecho fundamental que debería tener al menos un estudiante universitario. En comparación a de pronto lo que piensa la alcaldía, que sabrá usted más siendo concejal, que piensa que es un privilegio. Bueno, lo primero que habría que decir es, bueno, agradecerle a ustedes por la invitación. Y como estamos hablando del sistema de transporte público Transmilenio, es importante como construir un contexto. Este es un sistema realmente fallido para la ciudad. Miremoslo desde el punto de vista financiero. Para que el sistema de transporte público Transmilenio funcione anualmente en Bogotá, los bogotanos y las bogotanas tenemos que aportarle con recursos nuestros, de nuestros impuestos, una cifra enorme para subsidiar el funcionamiento. En este año 2026, el distrito le deberá pagar al sistema de Transmilenio 3,3 billones de pesos. Billones con B de Bogotá. ¿Por qué? Porque ahí hay una cosa que es importante que se entienda. Hay una contradicción entre la tarifa al usuario y la tarifa técnica. Hay un desfase entre lo que yo pago, 3.500. Entonces, esa es la tarifa al usuario, la que usted paga y la que yo pago. Pero la tarifa técnica debe ser como de 7.500. Hay un desfase en 4.000 pesos. Entonces, ¿cómo se logra subsidiar eso? ¿O cómo se logra resolver eso? A través de un fondo que se denomina Fondo de Estabilización Tarifaria, en donde fundamentalmente el Distrito Capital, con recursos nuestros, de los usuarios y de la ciudadanía en general, aportamos, en este caso, por ejemplo, de los 34 billones de pesos que tiene como presupuesto el distrito para el año 26, sacamos 3,3 billones de pesos. El año pasado, por ejemplo, fue de 3,1 billones de pesos. Y subsidia la operación. Pero lo que no le han dicho a la ciudadanía en Bogotá es que la operación del sistema de Transmilenio la adelantan del orden de 14 empresas privadas. Una de ellas es Sotrandes, por ejemplo. Es otro tema que estoy ahí liderando, que es el tema de la lucha contra el desalojo del barrio El Remanso 1 en Bosa. Pero son más o menos como 14. Y hay una situación importante que destacar, y es el hecho de que mientras los bogotanos tenemos que estar haciendo aportes o de 3,1 o de 3,2 o de 3,3 billones de pesos. Cuando yo inicié mi actividad en el Consejo, en ese momento, que es como 2022, aportó el Distrito Capital 2,9 billones de pesos. Mientras eso sucede, y es que Bogotá subsidia la operación por el desfase entre la tarifa técnica versus la tarifa al usuario, los operadores privados, que son realmente los reyes del sistema de Transmilenio, se embolsan anualmente por utilidades más de 300.000 millones de pesos. Entonces, en ese marco de cosas es que yo entiendo el episodio de la represión miserable que adelanta el gobierno de Carlos Fernando Galán contra estudiantes pobres de la Universidad Pedagógica. Nosotros hemos hecho aquí 500 debates sobre ese tema y siempre, obviamente, yo le hallo toda la razón ética, social y económica a los estudiantes pobres de las universidades públicas. Y ojo, no solamente los estudiantes pobres de las universidades públicas, incluso el drama puede ser mucho más intenso cuando se trata de estudiantes de secundaria del Distrito Capital, que al final
sean estudiantes de secundaria de 14 años o los estudiantes de las universidades públicas de 18, 20 años, enfrentan el mismo problema. ¿Cuál es el mismo problema? ¿Cuál es el problema del que yo hablo? La pobreza. Y entonces para Galán, en su visión aporofóbica y neoliberal, pues entonces estos estudiantes, mujeres u hombres, los terminan entonces rotulando como vándalos, como delincuentes, y no son ni vándalos ni delincuentes, Ni son infiltrados. pobres, que tienen un problema y es el siguiente: las familias de ellos, cuando son familias totalmente constituidas, tienen papá, mamá, normalmente no lo son familias con jefatura femenina, 3 hijos, 4, pueden ser incluso 5, y una madre que está al frente del rol de la jefatura como cabeza de hogar, que seguramente tiene un salario mínimo, si es que tiene trabajo. Pues entonces, ¿qué es lo que hace? En medio de esa escasez de ingreso, lo que hace es que reparte dramáticamente a cada uno de sus hijos. Por ejemplo, cuando van a la universidad o van al colegio, les da 4.000 pesos para que sobrevivan a lo largo de todo el día. Entonces el estudiante, en el caso de la universidad, se desplaza desde Usme, o se desplaza desde Bosa, o se desplaza desde Ciudad Bolívar o desde la Suba Popular, se ve enfrentado a la necesidad de tener que resolver el problema del Transmilenio. Tiene 4.000 pesos para sobrevivir, tiene que, con esos escasos 4.000 pesos, almorzar, tomarse un tinto o una aromática en la tarde, pero al mismo tiempo tiene que pagar 3.500 pesos de la tarifa. En ese caso, el dilema ni siquiera es moral, el dilema es absolutamente económico y social, porque o almuerza a través del almuerzo de los pobres, usted sabe cuál es, ¿no? El colombo francés, un pan francés y una colombiana, y con eso se agotaron los 4.000 pesos. Entonces no tiene otra opción que la resiliencia, y la resiliencia es colarse. Y ahí no hay vándalos, ni hay evasores, ahí lo que hay es pobreza. Y en ese sentido nosotros hemos dicho, aquí ustedes estuvieron el sábado acompañándonos, yo le propuse a que el nuevo presidente de la República defina como una política de gobierno en el gobierno de Iván Cepeda, una decisión que es exactamente que en todo el país, porque pues Transmilenio es más o menos lo que existe en Cali con el mío, y el Solobús que está en Medellín, y el Solobús que está en Barranquilla, etcétera, pues que como una decisión del nuevo gobierno nacional se imponga mediante un decreto la tarifa diferencial para todos los estudiantes pobres del sistema de educación pública, tanto en secundaria como en las universidades. Y eso nos permitiría, entre otras cosas, que es lo que no quiere entender Galán, contribuir a la superación y disminución del déficit. José, frente a eso estamos viendo entonces una pelea, yo creo que política, entre lo que es una política neoliberal y una política progresista en este momento, en el cual creo yo, en un momento de elecciones, genera un gran debate sobre lo que significa el uso del transporte en Bogotá. Pensando en eso, Galán prioriza no que un estudiante llegue a clase, sino que prefiere que no llegue a clase con tal de que sí pague. Debe pagar para poder llegar a clase. Y si no paga, entonces que no llegue a clase. Está dando una priorización al establecimiento de Transmilenio frente a la necesidad que tienen los estudiantes de llegar a su clase y después a su casa, claramente. Si son 3.500, 7.000 diarios, les dan 4.000, son para comer, es preferible colarse. Tal cual. Frente a eso, hemos visto también, por ejemplo, la participación ahora del rector de la Universidad Pedagógica, llamando un poco a la calma frente al conflicto que existe y que siempre ha existido normalmente en este tipo de gobiernos neoliberales entre estudiantes y la UNMO hoy en día y la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Y ahora veo yo también una seguridad privada que funge como seguridad estatal, como del distrito. ¿Qué opina usted frente a esa seguridad privada? Es que no nos llamemos a engaños. Uno de los mayores problemas que tiene esta administración del distrito en cabeza de Carlos Fernando Galán es su concepción sobre la política de seguridad para la ciudad, que es absolutamente fascista.
Cada vez que yo lo digo aquí en público, en los debates, la administración se molesta con lo que yo digo, pero es que es absolutamente fascista. Mire, este señor secretario de Seguridad, que se llama César Restrepo, concibe a los estudiantes como una fuente de amenazas a la seguridad porque los rotula como vándalos, O como infiltrados. delincuentes. Esa misma concepción la aplica frente a la venta informal y a los vendedores informales. Y entonces ha dicho una cosa absolutamente terrible, y es que los vendedores informales son de alguna u otra manera fuente de generación de fenómenos de inseguridad en la ciudad de Bogotá. Y en ese orden de ideas, entonces adelantó la implementación de un programa fascista que se denomina la creación de un cuerpo de seguridad privada que se llama Guardianes del Orden. Los Guardianes del Orden es básicamente el reclutamiento y la identificación para vincularlos laboralmente con el Distrito Capital a través de la Secretaría de Seguridad de personas pensionadas de la fuerza pública. Yo no tengo nada contra los pensionados de la fuerza pública. Aquí lo que estoy cuestionando fundamentalmente es su política. Entonces, los guardianes del orden han venido adelantando prácticas abusivas y por fuera de la ley, como por ejemplo, ellos no tienen la facultad ni la competencia legal para hacer identificación de las personas en el espacio público. Entonces usted tiene que irse preparando porque en algún momento alguno de estos señores de los guardianes del orden lo puede requerir e inquirir y le pide su documento de identidad. Eso es completamente ilegal. Pero adicionalmente son los que están ahora armados de unas porras, una serie de bolillos, y se han constituido unas fuerzas de choque dentro de las estaciones de Transmilenio para impedir los colados. Y resulta que lo que no le cuentan a la ciudad de Bogotá, esta administración, es que la contratación de todo ese personal de guardianes del orden le costó del orden de 90.000 millones de pesos al distrito. En vez de reprimir, en vez de emplear una visión absolutamente securitista, punitivista, de corte fascista, que viola los derechos fundamentales de los jóvenes en Bogotá, de los jóvenes populares, póngalo en estos términos en una balanza económica. ¿Cuánto debería invertir el gobierno del distrito para facilitar una salida democrática que es la tarifa diferencial? Perfectamente del mismo orden de 90 o 100.000 millones de pesos, con la diferencia que en vez de reprimir a los estudiantes pobres de Bogotá, se le estaría dando un mecanismo de acercamiento a la juventud con las instituciones del Distrito Capital. Son dos maneras de entender el problema. En el caso concreto de la administración de Galán, prefiere aumentar la burocracia de la represión, la burocracia de la violación de los derechos humanos para golpear y apalear a través de lo que ellos denominan la paloterapia a los estudiantes pobres que no tienen opción distinta que colarse para poder transportarse, ya sea de su lugar de residencia hasta la universidad pública, la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la Universidad Popular de Kennedy, o en este caso la Universidad Distrital. No les queda otra opción. Cuando perfectamente, en vez de emplear esos 90.000 millones de pesos para contratar agentes externos que no tienen la competencia de adelantar las facultades de policía para el control de este tipo de situaciones de orden público, entonces lo que hace es que decide malinvertir estos recursos cuando perfectamente podría utilizarlos para poder desarrollar actividades y programas de seguridad humana. La seguridad es blanda, se llama eso. La seguridad es blanda, es poder entender que en este caso las razones que explican los comportamientos de estos jóvenes populares que yo respaldo y que yo interpreto adecuadamente, pues no son actitudes ni gangsteriles, ni delincuenciales, ni vandálicas, sino que lo que hay allí en el fondo y en la raíz es un fenómeno de deprivación de derechos y que está obligado en este caso el Distrito Capital a adelantar políticas y programas que permitan justamente restaurarle estos derechos a través de estos mecanismos de subvención. José, yo
hablando un poco desde términos desde la sociología, este tipo de gobiernos o personas que dirigen un poco los mecanismos, sea de la universidad o del transporte o del distrito, ellos suelen apartar en mecanismos antidemocráticos o anticiviles a las personas que no están de acuerdo con sus políticas normalmente monetarias. En la Universidad Nacional, por ejemplo, se dio el caso que, pues, en esto del conflicto de la rectoría, el rector fácilmente dijo que la solución era llamar a las clases virtuales, eliminar el espacio público, ir a clases virtuales y así pues no habría ningún paro, ¿no? Y en este caso, el alcalde dice, es sencillo, no utilizan el espacio público, Transmilenio como un espacio público, creo yo, pero que después del torniquete se vuelve ya en un espacio privado, eh, para solucionar que un estudiante se queje, que un estudiante quiera ir gratis en el transporte público, que usted mismo comenta que no es gratis, ¿cierto? No, no es gratis porque todo el distrito, la ciudad paga por ese transporte a final de año, sea que le haya faltado o sea que no, nunca le ha sobrado, siempre le ha faltado. Siempre ha sido una pérdida. Y pensando en esas políticas, después de que existe como esa, aparte de llamarlos no civiles, ¿cierto? Vándalos infiltrados a ciudadanos bogotanos, viene la paliza. Y viene una paliza muy fuerte, bastante, se vio en videos, se ha visto en redes sociales. Y después de esa paliza vienen gastos médicos, por ejemplo. Un gasto médico a quien le dan una paliza. Ya hemos visto que estas políticas de seguridad privada en otros gobiernos, más que todo uribistas, han sido un fracaso total y ha llevado a una reprimenda terrible contra la ciudadanía, más allá de desplazados y demás. No, no sé si esto llegue a esto, no sé usted qué opine, pero, por ejemplo, ¿quién debería responder sobre el gasto médico del estudiante que le dan una paliza? Debe responder su seguro médico, personas que no pagan seguro médico porque son estudiantes. Dependerán de si su padre o su madre los tienen vinculados. O responderá que un tipo de SOA diferente a que la alcaldía deberá responder. O... Digamos que en este caso lo que deberíamos oponernos abiertamente es que el gobierno del distrito de Carlos Fernando Galán utilice prácticas que están sin duda alguna por fuera de una visión democrática sobre el tema de la seguridad. A mí me parece que estos guardianes del orden, que fue el gran aporte que construyó y constituyó César Restrepo, que entre más lo conozco, digamos, más temor me produce, porque lo que hace es esconder realmente sus verdaderas intenciones con el fenómeno de los guardianes del orden, porque son instrumentos de represión fascista que parten de la premisa de que hay unos enemigos internos que afectan el normal desarrollo de la convivencia social en Bogotá. La definición de cada persona que está allí. Entonces, claro, el vándalo merece ser golpeado. Hay una estigmatización, o sea, digamos, para que existan los guardianes del orden, que es lo que yo quiero llamar la atención hoy, lo que realmente es muy grave es lo que sucede previamente, que es la construcción de una política pública fascista que viola los derechos y las libertades democráticos de ciertos sectores sociales. Fascista porque es aporofóbica. Entonces, cuando el señor secretario de Seguridad, que me parece muy grave, que el señor diga que los vendedores informales, y el señor viene y se echa unos discursos pseudoacadémicos acá en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, porque un hombre que no vamos a llamar a engaños, es un hombre protegido por los grandes gremios económicos de la Ciudad de Bogotá, por ejemplo, Pro Bogotá. O sea, los del Villegas. Él viene del mundo de los gremios económicos de las personas que tienen los Villegas en la ciudad de Bogotá. Entonces el señor sale públicamente y afirma sin ruborizarse, es que la venta informal se convierte en una fuente que amenaza la seguridad de los bogotanos. Oiga, eso es gravísimo, eso es gravísimo. Y lo mismo están entonces, con esa misma teoría están diciendo es que los estudiantes de las universidades públicas que no pagan son vándalos. Entonces, si usted se da cuenta, ahí ya va construyéndose un hilo conductor de unas premisas teóricas, y es que la represión que adelantan los guardianes del orden está básicamente dirigida a unos sectores ya previamente identificados con los cuales se quiere construir nuevamente la teoría del enemigo interno, la famosa teoría de la seguridad nacional. 1.
los marihuaneros. Porque la pregunta es, ¿a quiénes cogen a palo las palizas? A la gente que en ocasiones en el espacio público se fuma un porro. 2, ¿a quién están cogiendo a palo? A las personas trans. Básicamente lo que la gente se está quejando es la forma absolutamente bárbara con la cual se relacionan, por ejemplo, en este caso los guardianes del orden con las personas trans en la ciudad de Bogotá. Entonces son vendedores informales, estudiantes universitarios, los muchachos y muchachas que se fuman un porro, las personas trans. Es decir, empiezan a construir en forma muy sutil una franja narrativa de los excluidos. La narrativa que identifica en primer lugar una franja, la de los excluidos y las excluidas. Y luego, mágicamente, llegan a la conclusión que todos esos sectores sociales, todos esos actores son potenciales fuentes que amenazan la seguridad y la vida de los bogotanos. No sean bellacos. Una deshumanización completa hacia las personas que viven con nosotros al lado, ¿no? Es la teoría de la seguridad nacional en el caso de la construcción del enemigo interno. Y eso lamentablemente se vio debidamente reflejado y con toda la crudeza en el episodio que usted menciona, en donde los señores del guardianes del orden, digamos, se emplean con toda su capacidad de represión fascista en contra de estudiantes pobres que lo único que estaban era intentando poder o llegar a la universidad o de salir de su universidad para llegar a su casa después de una larga jornada académica. Eso es absolutamente inadmisible y por eso yo sigo insistiendo que en el caso del gobierno del cambio en su segunda versión, la primera decisión que habría que adoptar es justamente que en todo el país, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Cúcuta, se emplee como una política pública la utilización de la herramienta de la tarifa diferencial para garantizar que los estudiantes de secundaria, que van desde el sexto hasta el 11º grado, al igual que los estudiantes de las universidades públicas, jóvenes populares que así lo demuestren, tendrán derecho a pasajes con tarifa diferencial que les permitan garantizar el derecho a la movilidad, que como bien lo dijo el rector Choachí, está íntimamente ligado con el derecho a la educación superior, gratuita y de calidad. En especial con lo que se ha creado en Bogotá, que es una dificultad del transporte, es decir, en una época se pensó mucho sobre las ciclorrutas y cómo esto iba a ayudar a este problema de movilidad. Ciclorrutas que se ven frenadas, por ejemplo, por múltiples obras que se ven, y estas personas que se apropian de estos contratos frente a estas obras, por ejemplo, no son infiltrados o vándalos. Eso sí son personas más honorables y que se les tiene paciencia al momento de la alcaldía referirse a ellos. José, ya para ir finalizando un poco su reflexión sobre aquello que le comentaba de aquí van a haber víctimas de una violencia que va a generar una seguridad privada, y eso va a significar seguramente para el distrito un problema más. No están generando una solución, igual al final de año tocará pagarle a Transmilenio una deuda. No están generando una pedagogía alguna sobre lo que significa o no pagar Transmilenio, o la necesidad que tiene un estudiante de llegar a clase más que pagar el transporte, y tampoco están generando unos espacios realmente enriquecedores culturalmente para la ciudad, sino están generando odio entre los ciudadanos que viven en Bogotá. Ya como su reflexión final sobre estas aseveraciones que se han dado, me gustaría que se centrara como en eso, en estas personas que se han visto afectadas. Todo mi respaldo absoluto en esta actividad y en esta curul del Consejo. Ellos saben, ellas saben que estamos dispuestos a defender los derechos fundamentales que tienen los jóvenes populares para conectar derecho a la movilidad con derecho a la educación superior. Cuentan conmigo, espero que nos entreguen insumos para trabajar efectivamente una salida que yo le he propuesto aquí en el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Yo sueño con adelantar un modelo de política tarifaria en el sistema de transporte público de la ciudad que se denomina tarifa cero. Y tiene que ver exactamente con que Transmilenio tiene que ser capaz de adelantar procesos, por ejemplo, de captura de plusvalor. Lo que pasa es que aquí con Galán, y ahí es el gran problema, tenemos un enorme inconveniente.
todo lo concibe, toda la órbita de la ciudad, todos los ámbitos de la vida en la ciudad lo considera como un negocio. Entonces aquí nosotros le dijimos, es posible demostrar, porque por ejemplo, en buena parte de países en Europa, esto que he denominado política de tarifa cero, o sea, transporte público gratuito, Es algo ¿se puede real en hacer otros cómo? países. Se puede hacer cómo? Mediante un procedimiento que permita que Transmilenio se convierta, por ejemplo, en agente público inmobiliario. Ya lo aceptaron, pero lo pusieron al servicio de los desarrolladores privados. Yo aquí hice un debate maravilloso sobre los PRUMS, que son los proyectos de renovación urbana y movilidad sostenible. Entonces comienzan con una experiencia piloto. Se llama Ciudad Metrópolis. Todos la conocemos, es carrera Avenida 68 como con calle 70. Entonces se va a iniciar un proceso de renovación urbana. Y evidentemente un proceso de renovación urbana adelantado por un desarrollador público, no privado, generaría la captura por parte de Transmilenio de unas inmensas tasas de utilidad que podrían ponerse al servicio justamente de financiar la tarifa diferencial. Resulta que recogieron mi propuesta o nuestra propuesta, pero la pusieron al servicio de los intereses no de garantizar que el distrito se robustezca financieramente para luego hacer reinversiones sociales como por ejemplo la tarifa diferencial para estudiantes, sino que entonces ahora se lo dejaron para que ese proceso de renovación urbana y captura de la plusvalía, finalmente, ¿quién lo adelante? Los desarrolladores privados, por ejemplo Amarillo o por ejemplo Cusesar, todas las constructoras privadas. Es decir, estamos por parte de Galán haciendo todo lo contrario, que es entregar las fuentes de financiación que podrían servir para garantizar tarifa cero, se las estamos entregando a las constructoras y desarrolladores privados. Creo yo entonces que, en mi parecer, el único infiltrado, los únicos infiltrados aquí y enemigos realmente de lo público y de la ciudadanía sería el alcalde, su secretario de seguridad y su secretario de movilidad, lastimosamente. Muchas gracias, José. Tenemos que ganar en 2027, tiene que llegar aquí a la ciudad de Bogotá una propuesta de política pública en donde se garantice no el derecho a los negocios, sino el derecho a la ciudad que tienen todos los 8 millones de bogotanos. Sí, cambiar el paradigma del privilegio. No es un privilegio transportarse, es un derecho de toda la ciudadanía. Por supuesto, y se puede lograr lo que hemos denominado política de tarifa cero. Es decir, que la gente se pueda subir al Transmilenio, al SITP, al alimentador, igualmente también se pueda subir ahora al metro elevado en forma gratuita. Cercanías. En forma gratuita. Y los trenes de cercanía, claro que sí.